Licenciada, buenas tardes. Hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal los exámenes? Hola Liz. ¿Qué tal los exámenes? ¿Cómo les ha ido? Bien, doctora, bien. Qué bueno, eso Espero que bien, licenciada, porque no vi las notas. Eso me alegra mucho. En mi curso, bueno, he tenido sorpresas con respecto a las exposiciones, porque han habido varios que no han presentado exposiciones y eso les ha perjudicado en la nota bastante. Pero gratamente sorprendida porque en los foros ha habido mucha participación, en el examen también ha habido mucha participación y eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo porque es el inicio y hay que iniciar bien para terminar bien también, ¿no? Si así iniciamos, tenemos que terminar. Hola Milagros, hola Mireya, ¿cómo están en el chat? Para terminar bien, pues. Vamos a dar un par de minutos más para que terminen de ingresar sus compañeros. El día de hoy vamos a iniciar la segunda unidad, es la segunda parte del curso, ¿ok? Dejamos atrás ya todo lo concerniente a la primera unidad. Es como si volviéramos a cero, es como si volviéramos a cero todas sus notas a cero y empezamos, pues chicos, empecemos con el pie derecho, empecemos con la mejor y la mejor de las actitudes. Con la finalidad, pues, ¿no? De lograr mejores notas en esta unidad, jóvenes. ¿Ok? Hoy es 27. Se nos va el año, ¿no? Ya casi estamos por finalizar este año, que se ha pasado sumamente rápido, bueno, por lo menos para mí. Espero que esto de la pandemia pues se pueda controlar y superar lo antes posible para así poder retomar al 100% nuestras actividades sin el temor a sufrir algún contagio o andar tan cuidándonos tanto, ¿no? Cuidándonos tanto. Entonces, eso es sumamente importante, jóvenes. Bueno, siendo las 6:03 de la tarde y siendo 8 integrantes, vamos a esperar hasta las 6:05 para que ingresen. Somos 24 en lista. A ver. Solamente hay 9. Conmigo 9. O sea, ustedes son 8.
Antonella García, ¿cuál es tu otro apellido para anotarte la asistencia? García Mendoza. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, García Mendoza. Muy bien. Sigue Beatriz Salazar. Salazar Curipaco, licenciada. Lisbeth Peña. ¿Peña qué? Lisbeth Peña. ¿Se encuentra o no se encuentra? A ver, por el chat. Peña Reyes, sí, pero no está. Liz Licenciada, Portocarrero. buenas tardes. Buenas tardes. Liz Presente, Portocarrero. presente, doctora. Casi te pongo falta. Ya fue, doctora, no me haga eso. Sigue, a ver, Antonella, Beatriz, Lisbeth, Portocarrero, Margarita, Reyes. Ahí está, Lisbeth. Ya, Peña Reyes, ya está, Lisbeth. Te acabo de poner tu presente, casi te pongo falta. Margarita Ramos. Sí, doctora, presente. Buenas tardes. Ramos Olivares. Presente. Milagros Toledo. Buenas tardes, licenciada. Es Huaraca. El segundo. Toledo Huaraca eres. Sí, licenciada. Toledo Huaraca, muy bien. Mirella Coronado. Mirella Coronado. Mirella Mi está. presente. Buenas tardes. Olga Medrano. Licenciada, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Y por último, Rosemary Manchego. Presente, licenciada. Muy bien. Entonces, somos 9 participantes que vamos a iniciar la sesión de clases del día de hoy. A partir de este semestre ya se va a tomar muy en cuenta las participaciones en el Zoom, ¿no? Les va a sumar nota a la nota que más estén flaqueando, ¿no? Si, por ejemplo, están con una nota baja en tareas, les puede aportar la participación a sus tareas, o a sus exposiciones, o a su examen. En la menor nota que tengan, ahí les va a aportar los puntos adicionales por ingresar a las clases de Zoom, que debería de ser obligatorio para todos en realidad, ¿no? Hay instituciones que la participación en Zoom es la más importante a nivel de participación en el aula virtual, pero no todos están participando, no hay ni la tercera parte del grupo, entonces es complicado, ¿no? Es complicado avanzar así porque de todas maneras la interacción es importante. Entonces yo les agradezco a cada uno de ustedes por estar. Y bueno, vamos a iniciar con la sesión de clases del día de hoy. Es la clase número 5 de Legislación de la Salud, el Poder Judicial. Es el día de hoy la clase. Voy a compartirles para que ustedes puedan seguir conmigo. ¿Hoy lo ven? Sí, licenciada. Sí, licenciada, se ve. Perfecto. Entonces, iniciamos el curso hoy día martes 27 de octubre de Legislación de Salud, la sesión número 5 del Poder Judicial, en donde vamos a ver el contenido del Poder Judicial, principios, estructura y funciones. El objetivo de esta sesión de clases es conocer los elementos jurídicos y el sentido de las normas y obligaciones. Y aquí les propongo como siempre, ¿no? Una imagen en donde vemos a quién, qué es lo que ustedes interpretan o entienden por esa imagen propuesta, jóvenes. Que la justicia es ciega y va a pasos de tortuga, licenciada.
Tortuga, pero si ese es un caracol. Digo, a paso de un caracol. Muy Sí, bien. ¿Cuál es así su es, apellido? licenciada. Medrano. Muy bien, Medrano. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera contar? Licenciada, la justicia llega pero tarda, pues. Llega, pero... Podría ser otro intérprete. Muy bien, claro que sí. ¿Alguien más? Licenciada, se podría decir que vemos el símbolo de la justicia, ya que se podría decir por la tortuga de que es lenta El y de que muchas caracol. veces no es, sí, el caracol que diga, de que no es justa la justicia y de que se va lentamente. Llega pero tarde. ¿Cuál es tu apellido? Salazar. Salazar. Muy bien, Salazar. Así es, jóvenes. En esta imagen, ¿no? Oye, La- estamos cojudos. ¿Quién nos ha dejado acá? Disculpen. En esta imagen han olvidado cancelar Peña. Todos te hemos escuchado. Lisbeth. En esta imagen vemos a la diosa de la justicia, aunque ustedes no lo crean. Esta señora que va con los ojos vendados, con una balanza y una espada, es la diosa de la justicia. Pero aquí la han caricaturizado, porque en el Perú hemos pasado por épocas de justicia lenta, muy complicadas. A la actualidad, el sistema judicial está mejorando, ¿no? Se está sistematizando de mejor manera, se está incursionando en el mundo digital. Hoy en día, por ejemplo, nosotros los abogados tenemos una plataforma digital que es una mesa de partes digital en la cual ingresamos todos los documentos de los casos o procesos que llevamos en el Poder Judicial. Entonces, eso ha ocasionado dos cosas. Primero, que los abogados jóvenes, ¿no? Como yo, obviamente soy un abogado joven, y manejamos, pues, ¿no? Sistemas de computación, software, plataformas virtuales, webs, etcétera. Nos hemos acoplado muy bien a esta funcionalidad del Poder Judicial. Pero ¿qué ha pasado con los abogados mayores, no? Porque, ojo, nosotros podemos ejercer hasta el día de nuestra muerte. No tenemos una fecha de edad límite. Si un cliente quiere que lo representemos y yo tengo 80, 85 años y deseo hacerlo, no hay ningún inconveniente. Entonces, hay abogados mayores, ¿no? Les hablo de 60, de 70 años, 75 años. Tengo colegas de esas edades. ¿Y qué ha pasado con ellos? Que se les ha complicado el tema de la digitalización de las plataformas del Poder Judicial. Entonces, ha sido un arma de doble filo, ¿no? Porque el tema de los abogados agremiados, ¿no? Los que ejercemos, los habilitados, hay menos proporción, sí, de abogados mayores, pero que aún siguen ejerciendo. Entonces, para ellos ha sido muy complicado este cambio en la pandemia. Así que, volviendo a la imagen, ¿no? Esta imagen representa, como dijeron sus compañeros, a la diosa de la justicia que representa la justicia, ¿no? Y al avance lento que se da. Hasta el día de hoy es un poco lento. Las normas han ido modificando, por ejemplo, en los procesos de alimentos. Todo lo que son procesos de alimentos hoy en día se manejan por un proceso único de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Que en 3 meses tú ya tienes una sentencia. Entonces, antes los procesos de alimentos duraban años, pero hoy en día ya no, gracias a Dios, este tema se ha
agilizado muchísimo y esto nos ha servido a todos ¿para qué? Para que podamos ejercer nuestros derechos y ejecutarlos, ¿no? Ejecutarlos. Siempre ustedes tienen que tener algo presente, jóvenes. Los derechos están para todos. Todos tenemos los mismos derechos, pero lamentablemente somos nosotros los únicos que podemos exigirlos. ¿Ok? Y antes de que me pase o me olvide, ¿no? Si yo les puedo dar una recomendación, ¿no? Si alguna de ustedes está pasando por algún tema familiar con respecto a sus hijos, ¿no? De primera, inicien un proceso de alimentos. De primera mano, inicien un proceso de alimentos. ¿Por qué? Porque no solamente es tu derecho de exigirlo, sino es el derecho de tu hijo. Entonces, si tú ya ves que tienes problemas con tu pareja con respecto a la pensión alimenticia de tus hijos, o ya tienes problemas y él se ha desentendido de ti y de tu menor hijo o hija, inicien un proceso de alimentos inmediatamente. Miss, no tengo para pagar un abogado. Perfecto, los procesos de alimentos no son muy caros para empezar si es que los quieres llevar con un abogado particular. Pero en segundo lugar, existen instituciones gratuitas del Estado en donde ustedes van, se inscriben, explican su caso y ellos inician sus procesos de alimentos de forma gratuita. Entonces, jóvenes, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Si ustedes no inician un proceso de alimentos, no es que desde que nació tu hijo él va a tener que responderte no. Solo y únicamente él se va a hacer cargo de los alimentos que hayan transcurrido desde el día que inició la demanda de alimentos. Si tu hijo tiene 8 años y nunca le pasó un centavo y tú a los 8 años decides iniciarle un proceso de alimentos, recién desde los 8 años en adelante, él tendrá que pagarle los alimentos a tu hijo. Los 8 años anteriores no se contabilizan. ¿Ok? Aprovechen que la legislación, como les comentaba, del Poder Judicial, los procesos en el Poder Judicial se están agilizando. ¿Ok? Se están agilizando, se están siendo más viables y esto es lo que el gobierno busca, ¿no? Busca que el Poder Judicial avance y no se detenga. Entonces, ¿qué es el Poder Judicial, jóvenes? Ese es el logo del Poder Judicial. El Poder Judicial es un organismo autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional. Con sujeción a la Constitución, porque su base legal está en la Constitución, cuya función es administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos. El Poder Judicial administra la justicia, pero ¿quién la solicita? Cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Cuáles son los principios? El Poder Judicial tiene principios y derechos estipulados en el artículo 139 de la Ley del Poder Judicial. Entonces, su concepto, como ya les decía, es la potestad de administrar la justicia. Sus principios y derechos tiene principio de no ser condenado en ausencia, por ejemplo, ¿no? Las personas que van a un juicio tienen que estar presentes para ser condenados. Si no están presentes, son declarados reos contumados y se ejecuta una orden de captura en su contra, ¿no? Hasta que lo capturen y recién los puedan sentenciar. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razón de su detención. Así es, ¿no? Si a ustedes los detienen o les inician un proceso legal, a ustedes les va a tener que llegar una notificación por escrito, ¿no? Explicándole por qué lo están denunciando, por qué lo están deteniendo, cuáles son los motivos y cuál es el proceso por el cual se les está demandando o denunciando a ustedes, ¿no? El principio de la gratuidad de la administración de justicia de escasos recursos. Ese es el punto que yo les mencionaba anteriormente. Existen instituciones del Estado, ¿no? Como la de MUNA,
las beneficencias, etcétera, las municipalidades tienen sus propios organismos. El CEN, por ejemplo, el Centro Emergencia Mujer, entre otros, en donde las personas que no tienen los recursos necesarios para contratar un abogado pueden ir y denunciar o demandar, ¿no? Si estás sufriendo de violencia psicológica o física en tu círculo familiar, porque, ojo, no solamente existe violencia física o psicológica con respecto de esposo, esposa o de pareja de convivientes. También puede haber violencia físico-psicológica de padre a hijo, de hijos a padres, entre hermanos, entre primos, ¿no? Por eso es que la norma se llama violencia dentro del grupo familiar, porque involucra a todas las personas que integran un grupo familiar, ¿ok? Entonces pueden ir a estas instituciones que son gratuitas. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. De esto también se encarga el Poder Judicial, ¿no? De asegurarles que van a estar en lugares donde van a poder permanecer a cumplir su condena de manera adecuada. La estructura del Poder Judicial es de la siguiente forma, ¿no? En la parte superior, recuerdan, siempre va lo más importante. En este caso, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es centralizada en Lima, ¿ok? Solo y únicamente existe en Lima. Luego vienen las Cortes Superiores, el Juzgado Mixto Especializado, el Juzgado de Paz Letrado y por último los Juzgados de Paz. Esas son los 5 niveles de la estructura del Poder Judicial, ¿no? ¿Encargados de qué? De administrar justicia, cada uno de acuerdo a su competencia, ¿no? A lo que les corresponde a ellos ejecutar. Las funciones jóvenes de la Corte Suprema. ¿Qué es la Corte Suprema? Como yo les decía, la Corte Suprema tiene su sede en Lima, ¿no? Es el máximo órgano jurisdiccional del país. Sede en su Palacio de Justicia en Lima, ¿no? ¿Conformado por quién? Por el presidente de la Corte Suprema, que es el jefe máximo del Poder Judicial, y el vocal jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, ¿no? ¿Qué es el control de la Oficina de Control de la Magistratura? Los que evalúan, los que llevan todo el proceso de nombramiento de los jueces, ¿ok? Esas funciones de esta Corte Suprema corresponde a actuar como un tribunal de casación. ¿Qué quiere decir? Anular o ejecutar alguna sentencia, ¿no? Judicial. Juzgar al presidente de la República, magistrados y fiscales también. Los requisitos para ser un presidente de la Corte Suprema son ser peruano de nacimiento, ser ciudadano de ejercicio, ser mayor de 45 años y haber sido magistrado fiscal superior durante 10 años. ¿Ok? Los famosos jueces, ¿no? Los famosos jueces y también personas de bastante respeto, porque son los que en muchos casos deciden algo que es sumamente importante en la vida de las personas, la libertad, ¿no? Uno se puede ver inmerso en algún tipo legal, en algún proceso legal, sin necesariamente ser culpable, ¿no? Hay muchos inocentes también involucrados en procesos judiciales que al final terminan siendo sentenciados y ejecutadas sus penas, cumpliendo penas en los centros penitenciarios del país, ¿no? En las cárceles. Entonces, los jueces son los que deciden muchas veces este tipo de circunstancias. Tienen deberes, sí, son sus deberes garantizar los derechos de las personas, resolver los casos dentro del plazo, fundamentar las decisiones, aplicar e interpretar las normas o las leyes que les correspondan a cada caso que ellos estén ejecutando y actuar con honradez. Ejercen facultades, sí, facilitar el acuerdo entre las partes, porque es fundamental en los procesos, por ejemplo, de familia o de alimentos,
siempre hay una primera etapa que es de conciliación dentro del proceso judicial, en el día de la audiencia, ¿no? La primera etapa es conciliatoria. El juez tiene la facultad de buscar que las dos partes negocien y lleguen a un acuerdo, ordenar detenciones, solicitar informes pertinentes y solicitar ratificaciones. Y tienen prohibiciones, así es, aceptar donaciones en beneficio de una defensa y declararse en huelga. No pueden. Los jueces no pueden irse a huelga, ¿ok? Están prohibidos. Y bueno, aceptar alguna donación o regalo o alguna suma de dinero con respecto a favores, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, algo que quieran acotar? Está bien, licenciada. O saber. Está claro. Bueno, esto es lo más importante que ustedes deben de conocer del Poder Judicial. Sé que muchos de ustedes a lo largo de su vida han escuchado o de repente han tenido la oportunidad de estar inmersos en algún proceso legal. No le tengan miedo al Poder Judicial. El Poder Judicial es la institución que debe de asegurarte que se hagan valer tus derechos, ¿no? Y que puedas salir beneficiado con respecto a la ejecución de tus derechos. Hoy en día se ve mucho maltrato, mucho abuso, se ve que existen muchas personas inescrupulosas que cometen muchas injusticias en contra de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan ejecutar su derecho y puedan hacer valer sus derechos en esta institución que es la idónea, ¿no? La encargada de administrar la justicia a nivel nacional. El Poder Judicial existe en todos los departamentos del país, ¿ok? Departamentos y provincias. Por ejemplo, en Chincha hay un Poder Judicial, en Cañete hay un Poder Judicial, en distritos como La Tinguiña también hay un Poder Judicial, hay un módulo de justicia que es un Poder Judicial de Parcona. En Tinguiña hay una fiscalía, y bueno, luego todo lo demás se centra aquí en Ica. En Ica está el Poder Judicial en la calle Ayacucho, no es el que ve temas civiles, y otro Poder Judicial que es el módulo penal que está en la calle Chiclayo, es el que ve todo tema de delitos, ¿no? Allí se dan las audiencias sobre delitos, ¿no? Robo, violación, omisión a la asistencia familiar, lesiones, agresiones, etcétera. Y luego hay un módulo del Poder Judicial del ámbito laboral, ¿no? Que está por la agencia Soyuz. Por allá hay un módulo, pero ahí solo se ven temas laborales, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta, algo que me quieran comentar o que quieran saber o que quieran hablar con respecto al Poder Judicial, alguna duda que tengan, algún caso que les haya sucedido o pasado y que quieran preguntarme? No sé, lo que ustedes deseen, jóvenes. Licenciada, por ejemplo, en el caso de mi hermana, que ya se separó hace más de un año, ¿no? El detalle es que ella hace más de un año le puso una demanda de alimentos al papá de su hijita, pero recién creo que han dado un monto. Yo creo que esto ha demorado también por lo del tema de la pandemia, ¿no? Sí, se Y atrasaron creo, muchísimo los plazos porque hasta el mes de agosto, todos los plazos del Poder Judicial estuvieron paralizados. O sea, no se movió absolutamente nada, no continuó, ningún claro, proceso avanzó, ni nada. Solo y únicamente ejecutaron reos en cárcel, ¿no? Que eso nunca para, pero lo demás se paralizó. A partir de agosto recién se han retomado los plazos y bueno, ya están sentenciando, ¿no? Los nuevos procesos, ya. digámoslo así.
Sí, licenciada, y mi consulta es la siguiente. Por ejemplo, en el caso de que ya han pedido, creo, la liquidación del tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, la verdad que cuánto será el monto en el que la persona esta tendrá que pagar, pero es bastante, ¿no? Porque él desde que se separó no le dio ni un céntimo a mi hermana. Mi hermana es la que provee, ¿no? Claro. La pregunta es la siguiente. Por ejemplo, esta persona, si en el día en que el juez determine la liquidación, el monto que se tiene que pagar, esta persona tiene que pagar el íntegro o lo puede pagar por partes, o no sé cómo es el sistema este. No, lo que se pide es que se pague el monto completo. El monto completo, ¿no? Quizás si es que tu hermana y el señor llegan a un arreglo y le dicen te lo voy a pagar en partes porque mira, no tengo trabajo, me pasa esto, me pasa el otro, lo aquello, eso puede ser un tema pues no conversado entre ambas partes, pero la ejecución de la liquidación es para el pago íntegro del monto completo de lo que se haya ejecutado. Y el monto va a ser calculado desde el día en el que ella ingresó su demanda, ¿no? Que si fue antes de la pandemia, corre a partir de ese momento, ¿no? O sea, los 6, 7, 8, 10 meses que hayan transcurrido desde que presentó su demanda. Antes de que presentara su demanda no se contabiliza nada. Sí, sí, eso está claro. Ah, ya, pero, o sea, el tema es que si el monto que el juez indica, ese es el monto que él tiene que pagar, porque no creo que mi hermana vaya a ponerse de acuerdo con este fulano para... Y si no paga, se va preso. Si no paga, se le hace una audiencia por omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y se va preso, así es. En estos momentos de pandemia, tengo entendido que les están dando facilidades, ¿no? Como un plazo para que pague y ese tipo de situaciones, pero para que pague el monto completo, para que no se vaya preso. Lo que sucede es que por el tema de la pandemia están tratando de no aglomerar a más personas en los penales por el tema del contagio, ¿no? Del ingreso, de la salida y ese tipo de cosas. Entonces, pero sí se están ejecutando también los temas de las detenciones por omisión a la asistencia familiar. Y qué bueno que haya iniciado su proceso inmediatamente, porque yo he visto muchos casos, tengo incluso hasta familiares que con la ilusión, ¿no? De que la persona va a cambiar, va a reflexionar, o muchas veces por el orgullo uno de mujer que dice, no sé si a alguna de ustedes les ha pasado, pero dicen, bueno, si quiere que le dé, pues, ¿no? Si no, ya ese será su problema, cargará en su conciencia, y mañana más tarde, pues, él sabrá cómo le explica a su hijo o hija, etc. Pero eso no te da de comer, eso no te paga los gastos de tus hijos o de tus hijas, peor cuando son varios hijos. Entonces, yo por eso siempre a mis amigos, familiares, a mis clientes, siempre les aconsejo, ¿no? Si ya tienes problemas con tu pareja, no dejes pasar el tiempo. ¿Los problemas se pueden solucionar? Sí, pero asegura el bienestar de tu hijo o de tu hija. ¿Por qué? Porque una persona que ya comienza a tener conductas en contra de su familia, ¿no? O que tiene otra mujer en la calle o qué sé yo, puede también conllevar esto a que tenga otro hijo. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? El detalle está en que la pensión alimenticia de los niños es calculada con respecto a la cantidad de hijos que esta persona tenga. Si tú esperas la vida que él cambie y recién cuando te enteras que va a tener otro hijo reaccionas y dices, no, voy a ponerle una demanda de alimentos, entonces la pensión que tú pudiste obtener para tu hijo íntegra, ¿no? Íntegra solo porque son tus hijos, los hijos de él, se van a tener que repartir ahora adicionalmente con el otro hijo que esta persona va a tener, porque eso es lo que dice la norma, en partes iguales. Por ejemplo, si esta persona gana 1.000 soles, se puede afectar hasta el 50%
de su sueldo, ¿no? Que serían 500 soles. Si él tiene 2 hijos, es decir, si tiene un hijo, ¿no? Normalmente el criterio del juez aplica hoy en día en una pensión de entre 300 y 350, 380 soles por un hijo. Para una persona que tiene trabajo eventual, que no está en planilla, que por ahí es taxista o tiene trabajos eventuales, se les calcula por el monto mínimo. Entonces, 930, lo mínimo, perdón, la mitad, 450, 465, ¿no? Entonces, es lo que se puede afectar por un hijo. Pero si tú tienes tu hijo y ahora esta persona va a tener otro hijo, esos 465 se tienen que dividir en 2. Y si tiene 3 hijos, se tienen que dividir en 3, los 465. ¿Me entienden? Entonces, por eso siempre es importante ganarle al tiempo, ¿no? Y ganarle al tiempo para asegurar el bienestar de tus hijos, para asegurar el derecho que ellos tienen de recibir una calidad de vida que le corresponda, ¿no? No a la luz de la luna cuando al papá se le ocurre venir y darte 20 soles, 30 soles, 50, ¿no? No considero que sea la manera de retribuir el hecho, ¿no? Del cuidado de sus hijos. Entonces, tengan presente que estos procesos el Poder Judicial los está llevando de manera muy rápida. En el caso de la compañera ha demorado por el tema de la pandemia. Todos mis casos también se paralizaron, pero ya hemos ejecutado la mayoría. Entonces, está avanzando, el tema está avanzando, el tema se está dando. Lo importante sería que ustedes puedan ejecutar sus derechos. Como les digo también, con respecto a la violencia física o a la violencia psicológica, ¿no? Ese es un proceso también que se lleva a cabo, primero como una denuncia en la policía y luego pasan traslado al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, ¿qué es lo que hace con el tema de la violencia? El Poder Judicial inmediatamente convoca a una audiencia citando a las partes, ¿no? Que vas a ser tú y tu agresor. Y lo que va a hacer el Poder Judicial no es meterlo preso, no es, no sé, sancionarlo de manera drástica. No, jóvenes. Hay muchas personas que por pena, ay, ¿qué le harán? Pobrecito, ¿no? Porque existe. El Poder Judicial lo único que hace es emitir un documento en donde le prohíbe a la otra persona que te siga agrediendo, física o psicológicamente. Se emite esa sentencia solo y únicamente para decirle, hey, tú no la vuelvas a agredir. Nada más. Ahora, si él aún así con esa sentencia te vuelve a agredir, ahí sí, recién ahí tú vas nuevamente, mire señor policía, tengo aquí mi sentencia en donde dice que él no me puede agredir y me ha vuelto a agredir, me pegó, me golpeó, me insultó, me humilló, me tiró al piso, no sé, lo que fuera que hubiera sucedido. Entonces recién ahí es que se abre otro proceso y recién ahí pueden ejecutar el tema, pues no ya de desobediencia a la autoridad y bueno, ya viene otro proceso más encima. Pero las normas se han hecho para proteger a las personas y el Poder Judicial existe para salvaguardar la integridad física o psicológica de todas las personas jóvenes. Pero somos nosotros los llamados a ejecutar estos derechos, porque si nosotros no hablamos, si nosotros no denunciamos, si nosotros no demandamos, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Ok? Entonces, jóvenes, espero que esta clase haya servido para algunos, para poder culturizarnos un poco y saber que el Poder Judicial no es una entidad mala o que hace daño o que no. No, el Poder Judicial es una institución que te va a asegurar que exista justicia para cada uno de nosotros, ¿no? Obviamente que todo proceso tiene que ser aprobado, tiene que ser probado debidamente, ¿no? No simplemente es que vas, dices y ya, no, tienen que haber pruebas de promedio y todo lo demás. Margarita, estás alzando la mano, nos queda menos de un minuto. Si se corta, nos volvemos a conectar, por favor. Dime. Doctora, en el video que yo vi en la plataforma dice que cuando uno apela a una instancia superior es porque no está de acuerdo con la sentencia.
¿Y cuál sería la máxima, o sea, la máxima autoridad para esa apelación? En la Corte Suprema de Justicia, justo la que explicábamos, es la institución máxima del Poder Judicial, que se encuentra en la ciudad de Lima y es la instancia superior. Ya después de la Corte Suprema del Perú, puedes apelar a los derechos humanos, pero esa ya es una institución internacional, ¿no? Que en algunos casos, por ejemplo, en temas de violaciones, terrorismo, temas mucho más complicados, ¿cómo